Distinguidas autoridades docentes y estimados compañeros presentes, buenos días. Mi tema e investigar es la determinación de microplásticos en la precipitación pluvial urbana de la ciudad de La Tacna, provincia de Cotopaxi, periodo 2021-2022. Autora, mi persona, Diana Sailema, con la ayuda de la tutora, Magíster Caterín Donoso. En tiempos actuales, el plástico es el material de uso cotidiano, dadas sus incalculables aplicaciones y el uso descomunal, unido a la despreocupación e inadecuadas técnicas de reciclaje, han dado lugar al acopio agudizado en varios ecosistemas, y fundamentalmente el más importante como es el agua. Este problema conlleva a la investigación de nuevos métodos confiables y aplicables en nuestro medio para la determinación cuantitativa y cualitativa de microplásticos en las redes fluviales, que cumplen diferentes funciones para los seres vivos y la humanidad. El desconocimiento de la presencia de microplásticos en las vías acuáticas podría afectar seriamente a la flora y fauna, ya que estas aguas son usadas para regar cientos de hectáreas de cultivos que se localizan de diferentes zonas de la ciudad. Los ecosistemas acuáticos son un soporte vital para la población en general, por la presentación de varios beneficios que genera. Uno de estos es el abastecimiento de líquido vital para luego ser purificada y por ende consumida. Esta importante función promueve la elaboración de este proyecto con la finalidad de compilar de manera práctica las diferentes técnicas y métodos para identificar y cuantificar microplásticos en las distintas fuentes fluviales. El presente proyecto de investigación constituye un tema actual que no ha sido ahondado en el país y es de fundamental importancia en relación con el acrecentamiento del uso y desecho de objetos plásticos globalmente hablando. Por esta razón, se seleccionó como objeto de estudio el análisis de los microplásticos presentes en la precipitación urbana de la ciudad de La Tacunga, ya que el agua, al ser un elemento primordial para todos los seres vivos en sus diferentes ecosistemas, es necesario descartar su contaminación por micropartículas o actuar en caso de un hallazgo en las muestras o análisis. Los resultados que arrojen esta exploración registrarán un precedente y atenuarán el desarrollo de nuevas investigaciones para afrontar el trabajo en soluciones a esta problemática que se agudiza con el tiempo, además de concientizar a la sociedad y que se imparta una cultura de reciclaje, aún mejor, una cultura libre de plásticos con la finalidad de suplantarlos. Objetivos. Como objetivo general tenemos la determinación de la presencia de microplásticos en la precipitación pluvial urbana de la ciudad de La Tacunga, provincia de Cotopaxi, periodo 2021-2022. En los objetivos específicos tenemos diseñar una estrategia de monitoreo de presencia de microplásticos en la precipitación pluvial urbana de la ciudad de La Tacunga. Cuantificar la cantidad de microplásticos en un volumen determinado de muestra. Y finalmente, la caracterización de microplásticos presentes en un volumen determinado de muestra. Es necesario definir qué son los microplásticos. El término microplástico para describir el acopio de minúsculas piezas de plástico conformadas por polímeros derivados del petróleo en sedimentos marinos y en la columna de agua en las aguas europeas, logrando tener origen en la degradación de plásticos compuestos por polímeros como el polietileno, poliestireno, nylon, polipropileno, cloruro de polivinilo o por microesferas presentes en productos de cuidado personal. La contaminación por desechos microscópicos de polietileno en ecosistemas acuáticos. Como consecuencia, se obtiene una clasificación de material particulado de acuerdo al tipo de fuente del cual proviene, pudiendo ser primarios o secundarios. Los microplásticos primarios se caracterizan por ser partículas de tamaño microscópico, entre ellas las microesferas, quienes estas son menores a 500 micras, contenidas en su gran mayoría y compuestas por microperlas de polietileno y propileno. Los microplásticos secundarios, a diferencia de los anteriores, se caracterizan por ser un producto de la degradación de material plástico más grande, a partir de las vías mecánicas o fotooxidativas de plástico o fibras de mayor tamaño que llegan al medio ambiente por una mala gestión de los residuos. En el agua se encuentra en la naturaleza, se pueden encontrar varias impurezas de forma suspendidas o disueltas, entre ellas los microplásticos, tema principal del trabajo de investigación en la cuantificación de los niveles de impureza. El término sólido en suspensión describe las partículas en suspensión presentes en una muestra de agua. Prácticamente,
Estas partículas se definen por su imposibilidad de ser separadas de muestras de aguas usando un filtro. Las partículas más pequeñas, incluyendo especies contenidas con cargas iónicas, se refieren como sólidos disueltos en el agua potable. Es importante tomar en cuenta ambas concentraciones de sólidos disueltos y en suspensión. El contaminante más común del mundo es la tierra en forma de sólidos en suspensión totales. La fórmula a continuación representa el análisis que se realizó en el laboratorio para poder determinar la cantidad de sólidos suspendidos. Tendremos un peso inicial de la muestra tomada en el transepto, menos el peso de la misma muestra, pero ya sin microplásticos, obteniendo así una diferencia de peso. Este resultado lo dividiremos para el volumen total de la muestra, obteniendo así en el total de sólidos suspendidos en el agua correspondiente a la muestra. Técnica microscópica electrónica de barrido. La microscopía electrónica es una técnica de análisis topográfico, estructural y composicional, la cual se ha usado extensamente en el estudio de tópicos, dado sus posibilidades de resolución, magnificación y versatilidad en variantes que permitan ser aplicada a la diversidad de muestras ambientales y necesidades experimentales. En términos generales, es capaz de tomar una imagen de la muestra, aunque realmente lo que se detecta es la respuesta del material al impacto de un haz de electrones en vez de registrar fotones propiamente dichos. Al ser impactados por el haz de electrones de alta energía, la muestra produce una serie de señales que son registradas en los diferentes detectores del equipo, en donde cada una de dichas señales ofrece independientemente información acerca de la topografía, composición y hasta conductividad eléctrica de la muestra. Metodología. Dentro del proyecto de investigación se plantea el hecho de realizar la técnica de monitoreo por zonificación y frecuencia semanal para la recolección de la materia en un estudio, de acuerdo a lugares o sitios estratégicos de muestreo. Para ello se ha considerado dividir a la zona urbana en 7 transectos y en cada uno de ellos identificar la zona para la recolección de muestras directamente por precipitación pluvial utilizando pluviómetros artificiales en cada sitio, de tal manera que se obtengan prototipos necesarios para ensayos y análisis. Antes de proceder con la recolección de información in situ, es procedente identificar teórica y gráficamente los puntos estratégicos de monitoreo. Tal es así que en el plano que procede y se detallan en cuadrantes estas zonas importantes de las cuales se obtendrán las diferentes muestras. El proyecto de estudio abarca una zona urbana en la ciudad de Latacunga con una superficie de 375.046 hectáreas. La zona 1 se identifica como el primer punto de monitoreo, ubicado en la parte centro-norte de la ciudad de Latacunga, en el cauce central del río Alaques, con las siguientes coordenadas. Para la zona 2 se identifica como el segundo punto de monitoreo, ubicado en la parte nororiental de la ciudad de Latacunga, en la acequia matriz, junto a la calle Quijano y Ordóñez Centro, con las siguientes coordenadas. Para la zona 3 se identifica como el tercer punto de monitoreo y el más importante ubicado en la parte central de la ciudad de Latacunga en el río Cutuchi, con las siguientes coordenadas. Para la zona 4 se identifica como el cuarto punto de monitoreo ubicado en la parte centro-occidental de la ciudad de Latacunga en el río Pumacuchi, con las siguientes coordenadas. Para la zona 5 se identifica como el quinto punto de monitoreo ubicado en la zona media suroccidental de la ciudad de Latacunga, en la unificación de los ríos Pumacuchi y Cutuchi, con las siguientes coordenadas. Para la zona 6 se identifica como el sexto punto de monitoreo ubicado en la zona del suroccidental de la ciudad de Latacunga en el río Cutuchi, acerca de la quebrada de Tanilón, con las siguientes coordenadas. Y finalmente, la zona 7 se identifica como el séptimo y último punto de monitoreo ubicado en la zona sur de la ciudad de Latacunga, en el límite urbano del cantón en el río Iruchi, con las siguientes coordenadas. Análisis de resultados. Una vez analizadas las muestras de agua obtenidas por precipitación pluvial, dichas muestras obtenidas por un pluviómetro artesanal de 10 centímetros de diámetro
Se han realizado experimentalmente un análisis para determinar la presencia de sólidos suspendidos, en este caso relacionado directamente con la presencia de microplásticos en el agua, en dichas muestras, tal y como lo indica el procedimiento experimental de campo y laboratorio, donde a continuación en la tabla que sucede se indican los valores técnicos obtenidos. En la ciudad de La Tacunga, por cada 500 mililitros de agua lluvia existen de 21 a 29 miligramos de microplástico. Dada la alta resolución que se puede lograr en la técnica microscopía electrónica de barrido, es posible conocer las características más detalladas de un material, su estructura cristalina, porosidad, morfología superficial y hasta su composición química. Es declarar que las imágenes de electrones secundarios tienen mucha mejor resolución que la que está generada con electrones retrodispersados, debido a que el número de electrones detectados es mucho mayor a los electrones secundarios y a efecto de superficie y penetración de los electrones incidentes en él. El propósito de utilizar este tipo de microscopía es cuantificar visualmente los microplásticos durante la visualización de los filtros con la solución ya aplicada. La exposición será de al menos 30 mamómetros al 30% de fuerzas de la luz LED, prefiriendo los filtros fluorescentes verdes, con una emisión de exaltación de 450 y 500 nanómetros, pues los polímeros sintéticos brillan con mayor intensidad en este rango de longitud de onda. Como conclusiones. La conclusión para el primer objetivo tenemos: la distribución de los microplásticos en determinados medios puede ser variable y dependerá de las condiciones meteorológicas, temporales y geográficas, lo que limita al profundizar el estudio. Para la conclusión del segundo objetivo, en la ciudad de La Tacunga, por cada 500 mililitros de agua lluvia existen de 21 a 29 miligramos de microplásticos. La cantidad de microplásticos que se ha generado en el agua lluvia de la ciudad de La Tacunga existe un promedio de 18 partículas por litro de agua. El dato obtenido en este análisis investigativo en la precipitación pluvial de la ciudad de La Tacunga es equitativo a un estudio reciente realizado en la Ciudad de México, donde se registró un promedio de 7 a 18 partículas de microplásticos en la provisión de agua por bebederos en esta ciudad. Como conclusión para nuestro objetivo número 3, en esta propuesta de investigación se buscará explicar una posible fuente de microplásticos en el agua lluvia de la ciudad de La Tacunga para su posterior caracterización de los microplásticos presentes en la muestra, esperando identificar diferentes microplásticos. En las recomendaciones, sería necesario profundizar el tema a nivel académico y científico, sobre todo en métodos de cuantificación de microplásticos en ecosistemas acuáticos, ya que aún está en desarrollo la técnica de microespectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier, y el análisis de esto representa una evolución social, cultural, académico y económico a nivel nacional. Otra de las recomendaciones es divulgar el trabajo de investigación a nivel de talleres educativos e informativos sobre la presencia de microplásticos en el agua lluvia de la zona urbana de la ciudad de La Tacunga, de tal manera que a nivel se agudicen los conocimientos y se propongan métodos científicos para el desarrollo de tema y posterior a este una mitigación al respecto. Muchas gracias.